el estudio de las familias desde la interdisciplinaridad. Para este eje nos acompaña la doctora Jenny Aimé Molina Morán de Guatemala, que le damos un fuerte aplauso. Y leeré una breve semblanza sobre la doctora. La doctora es abogada y notaria magíster en Derecho Civil y Procesal Civil, pensum cerrado de máster en Derecho de Familias e Infancia por la Universidad de Barcelona y del doctorado en Derecho Constitucional Internacional por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Juez por oposición desde hace más de 26 años y desde hace más de 20 años es juez de primera instancia de familias, docente en la Escuela de Estudios Judiciales y es creadora del proyecto y coordinadora y docente de la primera maestría en Derecho de Familias de Guatemala. Actualmente presidente del Instituto de la Judicatura de Familia de Guatemala y es autora y coautora de libros de su especialidad, así como de artículos científicos publicados dentro y fuera de su país. Actualmente es juez sexta de primera instancia de familias de Guatemala. Un fuerte aplauso, por favor, a la doctora. Donde usted guste. Gracias. Voy a hablar aquí esperando que me vean. Esto está algo alto, ¿no? Yo soy muy chaparrita. Qué alegría para mí poder estar con ustedes en este día, en este congreso tan esperado, con gente tan maravillosa que siempre el universo nos va uniendo, como que estamos hechos del mismo polvo de estrellas, ¿no? Y bien, tengo poco tiempo y quiero aprovechar un poco ese tiempo para agradecer a todos quienes han hecho posible este evento, en especial a los doctores Diego Benavides y al doctor Eduardo Oliva y a todos quienes por nombre no sabemos, pero han puesto algo aquí, desde las banderas hasta el equipo. Muchas gracias, y a quienes se han inscrito. También quiero saludar de manera muy cariñosa a los miembros del Instituto de la Judicatura de Familia de Guatemala, que es nuestra recién nacida Asociación de Jueces de Familia. Y aquí están los miembros que se inscribieron para venir presencial. Tenemos otros conectados virtualmente. No sé dónde, bueno, no los veo, dónde andan, quizás en el receso. Por favor, pónganse de pie. Yo quiero, mis queridos paisanos, agradecerles el esfuerzo por haber venido. Lindos, gracias. Bien, el tema que yo quiero compartir con ustedes es sobre la constitucionalización del derecho de familia, que parece un tema como muy doctrinario, y por eso yo le pedí a Dios que me diera inspiración para poder transmitir todo lo que yo quiero decir en este día. Y vaya si me la dio. Me dio hasta de más ayer. Porque el concepto de constitucionalización del derecho en general nos refiere a movimiento y a dinamismo. El derecho está constantemente moviéndose, es dinámico, porque rige sobre una sociedad que es dinámica también. Pero no van al mismo ritmo, la realidad va vertiginosa, el derecho llega más lento. Creo que ahí se va, no sé cómo se oye ahí, me estoy acercando mucho. Y parece que estamos a destiempo, siempre, entre la realidad y la norma jurídica. La constitucionalización del derecho es un proceso, como ha sido definido doctrinariamente, un proceso de transformación del ordenamiento jurídico en donde cada espacio del ordenamiento queda bañado e impregnado de las normas, principios y valores de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, como más o menos en todos los países podemos entenderlo. Pero no como una cuestión lírica que solo se queda en los libros, en los textos,
sino que llega a transformar la vida de alguien. El derecho de familia ha permanecido como un poco ajeno a ahora, bueno, ya tenemos nuevas corrientes, pero tradicionalmente un poco ajeno a este tema de la constitucionalización, porque se amarra más este concepto a lo público. Pero desde que nuestros países han avanzado en el concepto del bloque de constitucionalidad y de qué manera los convenios sobre derechos humanos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país con un nivel constitucional, entonces todas esas normas que regulan aspectos de la vida familiar adquieren ese carácter. Entonces, para que este proceso avance, se tienen que dar algunas condiciones que varían de país en país. Algunos avanzan más rápido, otros van un poco más lento dependiendo de sus propias condiciones. Hay países que tienen legislaciones más avanzadas. Argentina tiene un código de 2014, Nicaragua tiene un código de 2014 civil. México tiene un código de procedimientos que no ha entrado en vigencia todavía, es muy nuevo. Costa Rica tiene un código de procedimientos que están estrenando, pero vemos países con normas todavía muy antiguas y aunque se actualizan algunas, pero hay otras que todavía no, que vienen atrás. O sea, esto nos hace que llevemos como diferentes niveles en ese proceso de constitucionalización y específicamente en la materia familiar. Y se ha dicho que este proceso en la materia familiar se entiende en 3 elementos que son los siguientes. Una progresiva precisión en torno a nociones implícitas del derecho de familia en las normas constitucionales. Por ejemplo, en Guatemala tenemos ya fallos de la Corte de Constitucionalidad que hacen referencia al principio de solidaridad familiar como asiento del derecho de alimentos, pero eso no lo encontramos en ninguna norma. La Corte saca ese principio implícito, ¿verdad?, por medio de su interpretación. No tenemos tampoco una definición de relaciones paterno-materno-filiales, pero la Corte lo ha hecho por vía jurisprudencial. Quiero pedir nada más si me pueden alcanzar la botellita de agua, por favor. Sí. Gracias. Muy amable. No, aquí estoy bien, gracias. Otro elemento es la incorporación de una serie de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que regulan aspectos familiares, como lo que ya he dicho, el desarrollo jurisprudencial en la materia, para llevar a cabo el control de constitucionalidad. En fin, hay muchos estudios acerca de esto, pero yo quiero, con el poco tiempo que tengo, poner de relieve algunos conceptos fundamentales. El primero es este que ya dije, de constitucionalización del derecho de familia, que es un proceso de transformación, lo cual nos remite a movimiento y a dinamismo. El otro concepto es precisamente ese, de transformación. ¿Cómo nos enseñan a nosotros la Constitución? Bueno, ahora me imagino que se les están enseñando de una manera diferente, pero yo recuerdo que en la universidad nos enseñaron que la Constitución tiene 2 partes, la parte pragmática y la parte orgánica. A la parte pragmática no muy se le ponía asunto porque era algo así como una declaración de buenas intenciones y de idealismos que ojalá que un día se hicieran realidad. Lo que interesaba era la parte orgánica, ya la organización del Estado y todo esto, la distribución del poder. Así era como nos enseñaban a nosotros la Constitución antes. Yo digo que esto va cambiando, pues, porque el mundo se está moviendo, todas las doctrinas jurídicas están en movimiento, pero pareciera como que cuando se crea la norma, cualquier norma jurídica, como que para el tiempo. Argentina tiene una ley de 2014, pero ya pasaron 11 años. Desde el momento en que la ley es creada empieza su proceso de desactualización.
Y ahí estamos tratando de aplicar una norma de 1964 a una situación que está pasando en 2025 en Guatemala, por ejemplo. Nuestro Código Civil es de 1964. Pero hay cambios. Cuando los intérpretes, y ese es el siguiente concepto que quiero hacer ver, y ahí pasemos a la otra, no, son dos adelante. Una adelante, una atrás. No. Ay, no. Bueno, una anterior. Pero el otro concepto que tiene importancia aquí es el del intérprete. Porque entre ese momento de creación de la ley que parece que se congeló en el tiempo y 10 años más tarde, quien le da vida a esa norma es el intérprete. Pero no solamente los jueces, sino también los abogados litigantes cuando crean sus casos, cuando crean la teoría del caso, qué norma es la que van a tomar, sobre qué norma van a construir esta teoría que le van a presentar al juez para convencerlo de algo. Y lógicamente la interpretación que hacemos los jueces de la norma, haciéndonos cargo de todo eso que ha pasado entre la creación de la norma y este momento. Porque entre aquella orilla y esta han pasado torrentes de cosas. Nosotros no podemos hacer como que no ha pasado nada. Una nueva ley, una nueva corriente, nueva jurisprudencia, eso que implica que nosotros tenemos que estar al día siempre. El abogado que cree de que tomó la carrera porque la norma le marca todos los caminos y todo lo tiene bien controlado y está muy tranquilo en su escritorio, está pero muy equivocado, porque el derecho es movimiento, es dinamismo. Entonces, cuando nosotros como intérpretes tomamos un caso como jueces, no podemos ya hoy por hoy conformarnos con una interpretación puramente literal. Yo estoy segura que en sus países hay una norma parecida a esta. Dice la ley del organismo judicial de Guatemala que las normas se interpretarán conforme a su texto, conforme el sentido propio de sus palabras, su contexto, las disposiciones constitucionales, y que el conjunto de una ley servirá para ilustrar cada una de sus partes. Pero estos métodos de interpretación no suceden uno en pos del otro, sino de una manera simultánea. Pero parece que nos conformamos con los dos primeros pasos, conforme su texto y el sentido propio de sus palabras, y ahí nos quedamos. No nos vamos al resto, es que todo eso sucede de manera, en un solo momento. Un ejemplo, hay una norma en el Código Civil de Guatemala que indica que el menaje de casa le corresponde a la mujer. Es una norma del 64. En el 64 se suponía que los niños siempre quedaban con la mujer. Cuando se separaban los esposos o los convivientes, entonces por eso el menaje de casa le correspondía a la mujer, porque iba a atender a los niños. Ese es el trasfondo real. Pero ¿qué pasa? Ha habido casos. La señora viene, se enamora, yo tuve un caso así, se enamora, le deja a las dos niñas al esposo y se va con el novio, porque está bien enamorada, pero de camino con el novio pasa a pedir una medida de seguridad pidiendo el menaje de casa, porque la ley dice que a ella le corresponde. Habrá jueces que en una interpretación literal de la norma dicen, no, pues que la ley lo dice y le corresponde a la mujer y le da el menaje y que se lo lleve. Pero un juez hoy por hoy no puede conformarse con eso. Una interpretación constitucionalizada impregna todo, el ordenamiento jurídico de los principios, valores y normas constitucionales, como la igualdad, el interés superior del niño. Entonces analiza, bueno, esta norma fue creada en otra época, pero la raíz que está por debajo de esto es que el menaje de casa sirva para el cuidado de los niños y de la familia. Por tanto, no señora, porque los niños no los tiene usted, los tiene el señor, no le otorga el menaje de casa. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Pero no se imaginan cuántos jueces hay
que en un caso similar le dan la medida y le dan el menaje. Algunos ejemplos que puedo yo darles sobre este avance de la constitucionalización del derecho de familia en Guatemala, que creo que vamos a nuestro ritmo, ¿verdad? Nos hace falta, pero creo que estamos dando pasos firmes hacia eso. Y tuvimos una reforma hace poco, en donde ahora, antes teníamos diversidad de procesos de conocimiento, ahora se unificó en el juicio oral, que ya existía. Pero debido a que ahora es el mismo procedimiento, algunos abogados han presentado demandas de filiación junto con acumulando la pretensión de alimentos. Yo sé que en algunos países ya lo tienen resuelto. Argentina pueden presentar la demanda de filiación, ¿ah? Y pueden fijar una pensión provisional también, ¿verdad, Fabi? Ajá, sí, para el niño mientras se dilucide el asunto. Nosotros no tenemos eso, ¿sí? Pero los abogados han presentado demandas así y se las rechaza el juez. ¿Por qué? Porque hay una norma en el Código de Procedimientos, que es el de 64, que indica que para poder pedir los alimentos hay que presentar el documento que justifique el derecho, ¿no? ¿Sí? Eso está en todos lados. Entonces el juez dice, no, aquí todavía no existe ese documento. Pero una interpretación constitucionalizada, a mi juicio, y ahí lo dejo para que ustedes lo analicen, es darle trámite a esa demanda con esas pretensiones acumuladas. ¿Por qué? Porque de la comprobación, de la demostración de una de las pretensiones va a depender al abrir la puerta a la otra. Lógicamente el análisis en la sentencia debe seguir ese orden lógico, porque lo que importa es que eso es irnos al fondo, no quedarnos en la superficie. Lo que importa de ese documento que la ley exige no es un papel, sino el derecho que comporta. Y que en un escenario como el que yo he planteado de esta acumulación de pretensiones, se puede dilucidar perfectamente dentro del proceso. Yo le he dado trámite a demandas de estas, ya he dictado 3 sentencias. En Guatemala el ADN es gratuito, así que ahí pues no hay pierde, y si no se quiere someter a la prueba de ADN, pues está la presunción de paternidad por negarse a someterse a esto, a la prueba de ADN. Otro caso que tenemos, y fíjense qué interesante, en Guatemala tenemos la primera maestría en Derecho de Familia. Una de nuestras primeras egresadas, ella escribió su trabajo de graduación acerca del derecho de los bebés a recibir alimento, a los bebés en gestación, a recibir alimentos. También cuestión que creo que lo tienen resuelto en algunos países, nosotros no. Pero nuestra Constitución claramente protege la vida humana a partir del momento de la concepción. Y la protección que da la Constitución guatemalteca es aún más amplia que la que da la Convención Americana de Derechos Humanos en el 4.1. Porque la Convención Americana indica en general a partir del momento de la concepción, nosotros no. Dice que la vida humana se protege a partir del momento de la concepción. Bueno, entonces una jovencita de 16 años, embarazada, huérfana, con el auxilio de la licenciada, presenta una demanda de alimentos para su bebé en gestación. Y el juzgado de pensiones alimenticias le rechaza la demanda. Por la misma razón, aún no existe un documento que compruebe la filiación. Entonces se agotan los recursos ordinarios, esto llega a la sala de familia y la sala la ampara y dicta una resolución constitucionalizada que va más allá de la literalidad de la norma, se mete a los valores, a los principios, a las normas constitucionales y de bloque de constitucionalidad para proteger a una persona que está doblemente victimizada. Es menor de edad, no tiene representantes, es huérfana, está embarazada y además protege al bebé. Por supuesto, la sala le indica, bueno, juzgado de pensiones, admítala, al menos admita la demanda, para ver la posibilidad en la fase de conciliación del juicio, que es la primera fase de nuestro juicio oral,
de que la contraparte pueda tal vez admitir pagar una pensión alimenticia, al menos abrir un poco la puerta de acceso a la justicia, basándose en el interés superior del niño, en la protección del derecho a la vida prenatal. Y así vamos dando pasos en pos de eso. Tenemos otro ejemplo con una demanda de filiación y daños y perjuicios por la falta de reconocimiento de un hijo, inspiradísimos en la legislación argentina, que ahora ya tienen una norma específica, pero antes no, esto fue una construcción jurisprudencial usando de las normas generales de la teoría del daño. Y en fin, pues pienso yo que vamos por buen camino. Sin embargo, con el tema de la constitucionalización también tenemos que ser cuidadosos, que no nos gane el entusiasmo sin que estemos preparados para ello. Hay que tener cuidado entre ser un juez garantista y un juez arbitrario. Para poder hacer un trabajo adecuado de constitucionalización, tenemos que tomar en cuenta que debemos prepararnos. Los principios constitucionales y los derechos fundamentales son de difícil precisión a veces, por su misma naturaleza. Las normas que contienen principios nos pueden llevar a muchas más interpretaciones. Son diferentes a las reglas que sí nos dan las consecuencias. Con los principios tenemos como un campo de discrecionalidad muy alto, así que lo que tenemos que hacer es apropiarnos de las técnicas necesarias de interpretación constitucional y convencional y de los principios de la interpretación constitucional. Es que esto no lo puede hacer cualquiera. Nosotros, y vuelvo al inicio, no nos podemos quedar quietos. Tenemos que estar en constante preparación porque el mundo no se detiene. Y pasan cosas y contingencias para las que tenemos que estar preparados para dar una respuesta desde la constitucionalización en el derecho de familia. El día de ayer yo tuve un día increíble. Todo lo que podía salir mal, salió mal, todito. Y dije, Dios, yo te pedí que me inspiraras, pero no tanto. Es que de veras pasan. Y así es en la vida es impredecible, queremos tener un mundo de reglas, pero la vida es lo que es. Entonces, ¿estamos preparados para esas contingencias? Y otra inspiración me vino en el bus de turismo, me fascinó, enamorada de Ciudad de México. Y escuché que Benito Juárez, una frase de Benito Juárez que me gustó, que dice: cuando separó la iglesia del Estado, él explicó: yo gobierno para el futuro, no para el pasado. Y con eso quiero terminar. Una norma puede tener 10 años, 15 años de haber sido creada. Tan nuevo que era su código, ahora ya tiene 11 años. Pero quien le da vida a esa norma para el día de hoy, porque entre una norma inerte y una persona que necesita justicia está el intérprete, bueno, pues somos nosotros, los intérpretes. Y para eso tenemos que estar bien preparados. Bueno, yo creo que ya me pasé un minuto. Gracias. Muchas gracias, doctora Jenny Aimé Molina, por su disertación. Y ahora leo el currículum de la doctora Vanessa Gloria Carmona Viveros, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Familiar y doctora en Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, especialista en Igualdad y Violencia de Género por la Universidad de Salamanca, España, diplomado en Alta Especialidad en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, y es servidora pública con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial, catedrática a nivel maestría, especialidad y licenciada, actualmente magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Morelos. Cedo su uso de la palabra.
Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar parada en este lugar, principalmente al doctor Eduardo Oliva, mi maestro, mi sensei, mi máximo y mi máster en el Derecho de Familias, que es una rama del derecho de la cual yo estoy sumamente enamorada desde que lo conocí y bueno, a la fecha sigo trabajándolo todos los días. Gracias a la Universidad Interamericana por aceptarme en sus instalaciones, por invitarme a este hermoso y generoso curso del Derecho de Familias y muchas gracias por la presentación. Actualmente me encuentro desempeñando la magistratura en el Tribunal de Justicia Administrativa, que de repente nosotros nos casamos con una materia, como en mi caso, el derecho de familias, pero la vida te lleva a otras instancias en donde Dios te dice, a ver, no es este lugar, es acá, y entonces ahora da todo lo que tienes de ti para ayudar a la gente, para ayudar a tu sociedad desde este ámbito, ¿no? Porque yo creo que el derecho para eso se hizo, para ayudar siempre desde la trinchera en donde te pongan. Entonces, agradezco mucho la invitación a este primer Congreso Internacional, que es la 4ª jornada. Estoy muy complacida de estar aquí y poder compartir un poco de los conocimientos que traemos en las materias familiar y administrativa. El tema que yo les voy a tratar es la transversalidad que tiene el derecho de familias con el derecho administrativo. ¿Cómo hacemos ese match y ese clic entre las dos materias? Porque sí la hay. Como decía en la inauguración el doctor Oliva, siempre el derecho de familia se ve reflejado en todas las ramas del derecho, aunque mínimo que sea un poquito, pero siempre en todas las ramas del derecho se encuentra presente el derecho de familias. Y en el derecho administrativo, en el que ahora me desempeño, no es la excepción. Siempre vemos el interés superior de los menores, siempre vemos a un policía pensionado mayor de 65 años que lo protege y que tiene una protección reforzada que le da la propia Constitución mexicana y la del Estado de Morelos también. Entonces, bueno, ahí vemos en dónde hace el match, ¿no? El derecho de familia con el derecho administrativo. Continuamos, Cari, por favor. El fundamento constitucional de nuestro derecho mexicano, pues lo encontramos desde luego en el artículo 1, y ese artículo 1 nos dice que toda persona o todo ser humano que se encuentre en el territorio mexicano gozará de los derechos humanos que le brinda nuestra Constitución política, así como los tratados internacionales de los que México sea parte. Entonces, vemos una primera reforma a la Constitución mexicana en donde ya se pone en un plano de igualdad la Constitución con los tratados internacionales de los que México sea parte y que estén ratificados por el Senado de la República. Entonces, cualquier persona, como ahora nos visitan guatemaltecos, costarricenses, colombianos, al estar aquí en el territorio mexicano gozan de todos los derechos humanos que nuestras leyes nos dan, igual que a nosotros como mexicanos. Y de ahí se derivan también muchos derechos que aplicamos en la materia administrativa, como es el derecho humano a la interpretación conforme, que significa que todas las autoridades en México, todas, incluidas las autoridades administrativas, tenemos la obligación de aplicar la norma que más favorezca a todos los justiciables, a todas las personas que van ante un servidor público a exigir justicia, a dirimir sus controversias porque entre ellos no pudieron. En el caso de derecho administrativo es una controversia frente a una autoridad pública del Estado, van a que la autoridad, en este caso la administrativa, les resuelva sus controversias, pero de la manera que más le favorezca al justiciable. En este caso es a la persona que más lo necesita. En el derecho administrativo nos encontramos en un plano de suprasubordinación en donde vemos que la autoridad está por encima del justiciable, entonces a quien protege la norma administrativa desde este primer artículo de la Constitución mexicana es al particular. Después venimos y encontramos otro derecho humano, como es la interpretación, las categorías sospechosas. Doctrinariamente, a este último párrafo que ustedes ven ahí, se les ha denominado categorías sospechosas y es el principio de la no discriminación.
en donde dice nuestro artículo primero constitucional que ninguna persona que se encuentra en territorio mexicano puede ser discriminado por motivos de origen étnico, raza, nacionalidad, condición sexual, condición social, preferencia sexual, estado civil, y en la que nos interesa por el derecho administrativo, nadie puede ser discriminado por motivos de edad, incluyendo niños, niñas, adolescentes, incluyendo personas adultas mayores que se consideran a partir de los 65 años en adelante, niñas, niños y adolescentes menores de 18 años no pueden ser discriminados por motivo de su edad, por motivo de religión, de etnia, de condición social, preferencia sexual, género, ¿no? En el ámbito de hombre-mujer, y ahora, bueno, preferencia sexual, todas las diversas denominaciones, ¿no? Que hablaba apenas yo con un psiquiatra y me decía que hay 52 tipos de personalidades, lesbianas, bisexuales, transexuales, LGTBIQ+, y más, ¿no? Pero en esa más ya hay 52 tipos de personalidades que, bueno, cada quien decide, ¿no? ¿Qué preferencia sexual tiene? No conozco yo las 52, conozco las básicas, pero bueno, tampoco pueden ser discriminados por razón de preferencia sexual. Ahora nos vamos a nuestra Constitución Federal, en donde tiene la base la familia, y la encontramos en el artículo 4 constitucional, en donde dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Para empezar, está el derecho de igualdad que hablábamos, que es el que se contrapone al derecho de no discriminación. Entonces no puedes discriminar y debes de tratar de forma igualitaria al hombre y a la mujer, pero incluye de manera general a todas las personas. Y también nos habla ahí que la ley debe de proteger en ese plano de igualdad también a la familia, los integrantes de toda la familia. Aquí tenemos la base constitucional del derecho familiar. Y este mismo artículo 4 constitucional nos da muchos más derechos, de los cuales se derivan leyes secundarias. Por ejemplo, nos da el derecho a decidir en el derecho de familias, el derecho a decidir cuántos hijos tenemos o vamos a tener cada persona, el espaciamiento que debe de haber entre uno y otro, el derecho a una alimentación nutritiva. Por eso hoy en México se prohíbe ya en la educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria, la comida chatarra, ¿no? Ya no pueden vender refrescos, papas, sabritas, dulces. ¿Por qué? Porque desde el artículo 4 constitucional se protege una alimentación sana. Se deriva también de este artículo el derecho a una vivienda digna, el derecho a una protección a la salud, que es en donde también tiene que ver el derecho administrativo. Ahorita les voy a explicar por qué. A un ambiente sano. Hablábamos aquí también, ya en el artículo 4 constitucional, que queda prohibido el maltrato a los animales, el tema que hablaba ahorita el doctor Ricardo Tapia, ya viene incluido desde nuestra Constitución mexicana, la protección a los animales. También tenemos todos los que estemos en territorio mexicano, derecho al agua, ya nuestra Constitución mexicana lo toma como un derecho fundamental y un derecho humano, y agua para el consumo personal y doméstico, que también tiene que ver en el derecho de familia, en el derecho administrativo, porque también vemos nosotros temas relacionados con el agua. Cuando le quitan la toma de agua a una casa habitacional o residencial, también vienen e impugnan esas resoluciones que emite el organismo de agua del municipio. Vienen y las combaten con nosotros, y nosotros, en base a este derecho humano que protege el agua a todas las familias, es que nosotros concedemos una suspensión, por ejemplo, ya en los procedimientos administrativos, para que les den el mínimo vital del agua, ¿sí? También tenemos este artículo 4 constitucional, la siguiente, por favor. El derecho, por ejemplo, del niño a ser reconocido, a tener una identidad, el derecho a la cultura física, al deporte, a
a garantizar una rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente. A las personas con discapacidad permanente menores de 65 años también les tiene una pensión no contributiva por discapacidad. Es decir, esta no va a generar ningún tipo de contribución al Estado, se le tiene que pagar íntegra una pensión a los mayores de 65 años, ¿no? Y sobre todo la parte fundamental de este artículo y de lo que nos interesa mucho en la materia administrativa es este principio de interés superior a la niñez. La siguiente, Cari, por favor. Interés superior de la niñez, en donde debemos de privilegiar sobre todo derecho humano y fundamental previsto en la Constitución, el derecho de la niñez. Así, encima de los derechos laborales, de los derechos administrativos, tenemos que privilegiar, porque viene desde la Constitución mexicana, el interés superior de la niñez. ¿Y qué significa este principio? Pues como viene relacionado en el artículo 1 constitucional, que todos los juicios que se tramiten en la vía administrativa se tiene que aplicar la ley que le dé mayor protección a estos niños, como vamos a ver en el caso ahorita de los juicios en materia administrativa. La siguiente, por favor. Ahora bien, ya hablé del derecho fundamental o el derecho de familias, como se prevé en la Constitución mexicana. El derecho de la justicia administrativa también se prevé en el artículo 73, en donde habla que el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar sobre la instrucción de un tribunal de justicia administrativa. Y aquí es en donde nos da la competencia, en donde dice que el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, hablando en el ámbito federal, tiene que dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley considere como graves, el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de daños y perjuicios que afecten a la herencia, a la hacienda pública. En el derecho, en el derecho constitucional en el Estado de Morelos, nos da la competencia al Tribunal de Justicia Administrativa el artículo 109 bis de la Constitución local, en donde habla de la formación y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y lo faculta de igual forma que en el ámbito federal a resolver controversias entre los particulares y la administración pública estatal, llámese Poder Ejecutivo, municipios y todos los elementos de seguridad pública, por ejemplo, los policías, ministerios públicos, peritos, todo aquel servidor público que se encuentre adscrito a la Fiscalía General del Estado y a las corporaciones policíacas de nuestro Estado. También podemos resolver temas de conflictos de interés, compatibilidad para el desempeño de 2 o más cargos públicos al mismo tiempo, que en materia administrativa nos lo prohíbe nuestra Constitución. También vemos las sanciones que tienen o pudieran llegar a tener los servidores públicos, las sanciones graves únicamente, las sanciones no graves las ven cada órgano interno de control o la Contraloría Estatal, dependiendo el caso del que se trate, y el pago de indemnizaciones también por los daños y perjuicios que traigan las condiciones de los servidores públicos, ¿no? Y bueno, es el fundamento constitucional tanto del derecho de familia como el derecho de administrativo. La otra, Cari, por favor. Ahora, ¿en dónde hacemos el match con el derecho administrativo y el derecho de familias? Tenemos 2 juicios en donde tenemos que ver el derecho administrativo con el derecho de familias. El derecho de familias está el juicio sucesorio intestamentario, o la sucesión legítima, que lo conocemos más como juicio sucesorio intestamentario, es decir, en donde no hay testamento, en donde fallece una persona, no dice a quién le deja su patrimonio, a quién le va a heredar su patrimonio, y en el derecho administrativo, este juicio sucesorio que es en materia familiar, se llama procedimiento especial de designación de beneficiarios en caso de fallecimiento de los elementos de seguridad pública del Estado de Morelos. Gracias.
En ambos juicios aplicamos el principio pro persona, el que les explicaba hace un momento, el principio de interpretación conforme, que les explicaba hace un momento también, en donde hay que aplicar la regla que más le favorezca al justiciable, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como de personas adultas mayores, y en el caso del derecho administrativo también se va a proteger o tener una protección reforzada las personas mayores de 65 años, pensionados y jubilados del Estado. Ahora, en materia, la otra por favor, en materia de familiar, en materia de sucesiones, en la sucesión legítima, nos habla el Código Familiar quiénes tienen derecho a heredar. Y nos dice en este orden, ¿no? O en esta prelación, los artículos nos dicen que tiene derecho a heredar los descendientes, que son los hijos, los ascendientes y su cónyuge. Después habla de los adoptantes y los adoptados, los colaterales, la concubina o el concubino. Y nos marca 4 etapas para desahogar ese juicio sucesorio intestamentario o la sucesión legítima. En una primera sección es la de reconocimiento de herederos o declaración de albacea. La segunda es una etapa de inventarios en donde se van a incluir todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona que fallece, y a ese patrimonio se le va a llamar masa hereditaria, que es lo que van a transmitir la propiedad del que fallece a sus hijos, su cónyuge, su concubina, sus padres, primos, sobrinos, en ese orden, conforme vayan existiendo en su familia. La tercera etapa es una etapa de administración, en donde se tiene que acreditar qué se está haciendo con los bienes de la masa hereditaria, ¿no? Si se están rentando, si se están vendiendo, cómo se están conservando los bienes de esa masa hereditaria. Y la cuarta y última etapa es la etapa de partición, en donde ya se dividen en partes iguales o como ellos lo acuerden entre los herederos, como ellos lo acuerden, o si no llegan a un acuerdo, como el juez lo decida, cómo se van a transmitir el patrimonio de la persona fallecida, en este caso el de cuyos. Y la particularidad o la diferencia que hay entre este juicio sucesorio intestamentario en materia familiar con el procedimiento de declaración de beneficiarios en materia administrativa es este artículo sobre todo. Le cambiamos a la diapositiva, por favor. El último párrafo que se los resalté, en donde dice que al morir el autor de la herencia le sobreviven varias concubinas o concubinos en las condiciones mencionadas, es decir, que hayan acreditado la relación de concubinato de vivir juntos como matrimonio por más de 2 años, o no importando el año, si tienen hijos previo a esos 2 años, dice aquí el Código Familiar que ninguno de los dos va a heredar, a diferencia del derecho administrativo, en donde en el derecho administrativo, si el policía o el elemento de seguridad pública del que estamos hablando, del que se trata el juicio de beneficiarios, si tiene 2 o 3 concubinas, 2 o 3 esposas, todas tienen derecho a heredar, ¿no? Es la particularidad y la gran diferencia del derecho de familias con el derecho administrativo. ¿Le cambiamos al otro, por favor? Aquí el procedimiento especial de designación de beneficiarios en caso de fallecimiento de elementos de seguridad pública en el Estado nos los da la Ley de Justicia Administrativa en solo estos 3 artículos, en donde dice que al momento de recibir la demanda la recibirá Secretaría General, se turnará a una ponencia y el magistrado ponente debe de ver que lleve los requisitos legales, de ahí hacer una convocatoria, como en el caso de las sucesiones en materia familiar serían la publicación de dictos, el llamamiento a los herederos. Aquí también se tiene que llamar a quien se crea con derecho al pago de las prestaciones que tienen los policías y se turna a resolver, ¿no? Pero a diferencia del derecho de familias, le cambiamos a la diapositiva, por favor. A diferencia del derecho de familias, en donde lo que se va a transmitir como masa hereditaria es todo su patrimonio, en el caso del derecho administrativo, lo que se va a heredar o por lo que vienen a este procedimiento de declaración de beneficiarios son por las prestaciones que tenían cuando era un policía o un elemento de seguridad pública activo,
¿Qué prestaciones me refiero? Uno, la afiliación a un sistema de seguridad social, la afiliación al IMSS, al ISSSTE o en el caso de algunos municipios que son en su mayoría en nuestro estado que no tienen convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, se les da a sus beneficiarios la atención médica en las clínicas que tiene cada municipio, pero se les sigue dando la atención médica. Tienen también como prestación recibir el acceso a créditos para vivienda, una despensa económica, un seguro de vida que se da en 3 momentos o en 3 distintas hipótesis. Se les da un seguro de vida por 100 meses si el policía falleció de muerte natural. Se les da un seguro de vida por 200 meses si es por muerte accidental o por 300 meses si es por muerte considerada como riesgo de trabajo o como lo conocemos en materia penal, por cumplimiento de su deber, ¿no? Esas son las prestaciones a las que vienen a pedir los beneficiarios en este tipo de procedimientos de beneficiarios en materia administrativa, a diferencia de la más hereditaria que se da en la materia familiar, ¿no? Que son bienes, derechos y obligaciones. En materia administrativa son las prestaciones que tenía el policía o el elemento de seguridad en vida. También como una prestación es que sus beneficiarios puedan obtener una pensión por viudez, en el caso de esposas, cónyuges o concubinas, una pensión por viudez, una pensión por orfandad, en el caso de los hijos, o una pensión por ascendencia, en el caso de los padres. Y tienen también en este juicio de declaración de beneficiarios el mismo orden de prelación del juicio sucesorio en materia familiar. Van a heredar o van a recibir las prestaciones, además de las que ya les comenté, todos sus salarios devengados. Por ejemplo, si el policía inició a trabajar en el mes de enero del año 2025 y fallece en octubre, además de las prestaciones que les acabo de mencionar, también tienen derecho a que se les pague todos los salarios devengados que tuvo el policía antes de fallecer, su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones, de prima vacacional, en dado caso que él no los haya disfrutado, ¿ok? Y en el mismo orden de prelación, la cónyuge supérstite, los hijos, el concubino y los ascendientes. Sí, por favor. Creo que ya me pasé otras 2. ¿Otro? Ahí, gracias. Y bueno, previo a dar todas las prestaciones que requiere este juicio de procedimiento de beneficiarios, en el caso de concubinas, tienen que acreditar su relación de concubinato que le da un juez familiar. Tienen que ir primero al juez familiar a hacer su procedimiento no contencioso de declaración de beneficiario, de declaración de concubinato, perdón, y o dependencia económica, para que con eso les dé la personalidad para venir a juicio administrativo de declaración de beneficiarios y pedir el pago de las prestaciones. Y les digo, la diferencia, la gran diferencia que yo me sorprendí cuando llego a conocer el derecho administrativo es que aquí se les paga la pensión y se divide entre las concubinas que haya y entre las esposas que haya. Simplemente tienen que acreditar la esposa con el acta de matrimonio, así sean 3. En el derecho administrativo las 3 se toman como válidas hasta que no tengamos una sentencia de nulidad de alguna de ellas. Y eso se hace, ese criterio se ha tomado por jurisprudencia de la Corte. Si vienen 3 concubinas con sus sentencias de declaración de concubinato, a las 3 concubinas también se les tiene que repartir estas prestaciones a las que ya les estoy comentando, ¿no? Y bueno, todo eso, ¿le avanzamos? ¿Otra? Viene aquí, viene en estas tesis de jurisprudencias que les dejo ahí en las diapositivas, tesis de jurisprudencia en donde habla también en esa protección reforzada de las que les estoy mencionando, de las personas mayores de 65 años, jubilados y pensionados, niñas, niños y adolescentes, las encontramos en estos registros jurisprudenciales, en donde dice que pues ya el jubilado tiene está en un nivel de desprotección frente a un trabajador en activo porque ya merma por su edad y por su condición de que ya no trabaja. 1, se merma su salud,
2, se merma su salario porque sí se le retienen prestaciones o se le dejan de pagar algunas prestaciones que se les pagan en activo, por ejemplo, la ayuda para transportes, la ayuda para alimentación, un bono de riesgo de trabajo. Como ya no están trabajando, pues ya se les quitan esas prestaciones. Por eso la Corte ha decidido que a los pensionados y a los jubilados hay que darles esa protección reforzada y además hay que suplirles la deficiencia de la queja. Entonces, así no nos pidan los jubilados o pensionados ciertas prestaciones que la ley le da, que son las que les acabo de mencionar, nosotros como autoridad tenemos que dárselas y tenemos que otorgárselas, ya sea previniéndole su demanda o ya sea declarándolo en sentencia esas prestaciones a su favor. Bueno, esa habla también de la suplencia de la queja deficiente para las personas pensionadas o jubiladas. Y la siguiente, por favor. Y la siguiente habla de lo que ahí, en esa tesis aislada, pero es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el criterio que se ha adoptado en el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde todas las concubinas tienen derecho al pago de las prestaciones de manera prorroteada, y las esposas también, ¿no? En un plano de igualdad, en el concubinato y el matrimonio. La siguiente, por favor. La siguiente. Muchas gracias, eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Un placer, un placer. Gracias, doctor. Agradecemos a la doctora Vanessa Gloria por su participación y hoy continuamos con el doctor Ladislao Reyes Barragán, el cual leeré una breve semblanza del doctor. Es profesor investigador de tiempo completo de Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo en el año de 2003, realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y también es egresado de la misma institución de la maestría en Política Criminal y doctor con la tesis titulada La Administración de Justicia de Menores como Control en México, el Consejo de Menores. Doctor Eduardo Ladislao, tiene usted la palabra. Bueno. Bueno. ¿La que sigue? Bueno. A ver, voy a pedir una indulgencia, si alguna herejía digo en esta ponencia, porque voy a tocar un tema un poco escabroso sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Este tema surge a partir de que en una sobremesa con el maestro Jorge Arturo García Rubí, estábamos en una mesa discutiendo este tema. Hoy en paz descanse, que también tuvo gran influencia aquí en Morelos. Y bueno, y salió este tema como tal. Y bueno, algunas de las investigaciones que he hecho. La siguiente, por favor. La siguiente. Hoy los avances tecnológicos se abren nuevos campos del saber y nuevos conceptos como la bioética y el derecho. En todas las universidades del mundo se están hablando de estos temas, toda la bioética. Y en ese sentido hay una gran discusión desde el ámbito médico, filosófico, legal, entre ellos la eutanasia y el suicidio asistido. Pero no es el único tema, Están las cuestiones de la subrogación de vientre materno. No sé si alguna dama quisiera estar en ese punto. La donación de órganos, que debe ser obligatoria en México. La clonación de seres humanos, no sé si alguien quiera tener un hijo igualito. La inseminación artificial de alguien que no conozca, que quieran tener un hijo, no sé, el prototipo que ustedes quieran.
la prolongación de la vida por medios artificiales, que nos da como tal nuevas discusiones por las cuestiones de las tecnologías, que están impactando totalmente a las familias. ¿La trazas, por favor? No, la trazas. Bien. En este sentido, la eutanasia tiene que ver con la muerte. Todos vamos a morir, nos guste o no nos guste, nos vamos a morir. Tenemos un término de vida, unos pocos, unos muchos, unos se van a morir de cáncer, otros se van a morir en un accidente, otros con esta inseguridad podrán morir por ahí, ¿no? Pero finalmente ustedes vamos a morir. Y quien diga lo contrario, bueno, pues lo discutimos otro día. Pásale, ¿no? Por favor. Pásale. El tema es polémico. Unos están en pro, otros en contra sobre la eutanasia y el suicidio asistido, ¿no? Pero ¿qué creen? Hubo un ejemplo total. Aplicaron la eutanasia y nadie dijo nada. Aquí en México. Nadie dijo nada. Con el COVID-19. Le decían, a ver, trae tu familiar. Le decía el médico, tráelo para acá, tráele sus cositas, enciérrenlos. Estaba saturado ya el hospital. ¿Saben cuántos tanques de oxígeno había? ¿Cuántos respiradores? ¿Cuántos? Había 2 o 3, pero tenían 30. Los médicos dijeron, a ver, creo que este señor que está más grande ya no le vamos a poner. Ellos decidieron aplicar la eutanasia en la típica vía de los hechos. Nadie dijo nada. Y aún así, ahí están las cifras de muertos. Pero eso es de los que llegaron a los hospitales, porque se murieron muchísima gente, en las casas, en tantos lugares, en pueblos donde ni siquiera existen hospitales. ¿Le pasas adelante, por favor? En este sentido, habría que ver 3 conceptualizaciones. Eutanasia, ¿sí?, que es un acto deliberado de poner fin a la vida de una persona. Es decir, yo le pido a una persona que me asista, o suicidio asistido me asista para que yo muera, ¿sí?, por cualquier enfermedad, o porque ya no tengo, o porque me quiero morir simplemente. ¿Se vale morirse, suicidarse? Claro que sí. Ahorita les digo por qué. Jurídicamente. La ortotanasia, que está ya regulada en el Distrito Federal y en varios estados, donde dice, déjeme morir, voy a salir del hospital, hago un testamento, ya no me pongan medicina, nada, ceros. Y la distanasia, que quiere decir que todavía la están utilizando en México, porque ya el paciente ya lo tienen con oxígeno, con aparatos, de verdad un robot ahí. Es más, es una piltrafa humana. Pero ustedes van a decidir sobre la muerte o no de ese familiar. ¿Ustedes matarían a su papá, a su mamá, a su hermano? Le dirían a un doctor, desconéctelo, quítelo. Por eso no han avanzado las leyes aquí en México. Uruguay ya lo aprobaron, Colombia, Ecuador, en Estados Unidos, algunos estados, en países europeos, pero hay países como Francia que todavía no. ¿Le pasas, por favor? A ver, bases. ¿Por qué ustedes sí pueden decidir su vida? Hay un excluyente del delito en el Código Penal, ¿sí?
en el artículo 15, dice: el delito se excluye, no hay delito si se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. ¿Qué bien jurídico en la eutanasia? La vida. ¿De acuerdo a esto? Yo puedo disponer de mi vida. Dice que el bien jurídico sea disponible, que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. O sea, yo puedo decidir morir o no morir. Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo y que el consentimiento sea expreso, yo lo puedo poner expresamente o tácito. Pero ¿dónde está la problemática? Pues si es expreso, lo puedo en un documento jurídico. Y si es tácito, ya estoy así. Pues ya no hay forma de reaccionar, ni modo que haga yo con un dedo, con un ojo, ¿cómo? Tácitamente, ¿cómo le harían ustedes? Si dicen, o le dijeron a su familiar: oye, si estoy en estas cuestiones, ya dile que me desconecten. Espérense, pero es la familia. No creo que lo hagan, ¿eh? No creo que lo hagan. Pásale, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya voy terminando, ¿eh? La cuestión de objeción de conciencia. Los médicos no están preparados para decidir quién muere y quién. Sí lo hicieron en el COVID. ¿Por qué lo hicieron? Pues porque no tenían instrumentos, nada más. Fue la lógica. Pero si la aplicaron o no la aplicaron. Dijeron quién se iba a morir, quién no se iba a morir. Pues claro que sí lo hicieron. Y muchos de ustedes, de sus familiares, se murieron por eso. Pero no culpen a los médicos, no tenían los instrumentos. Por ahí dijeron que con estampitas y con un mole poblano, pero pues no funcionó. Pero los familiares, la cuestión de objeción de conciencia, ahora se lo vamos a pasar a los familiares. Ustedes deciden quién morir de sus familiares. Adelante. ¿Qué creen que sí hay bases para decidir quién va a decidir la muerte de las personas? La Ley General de Salubridad dice ¿qué es vida? Ahí vienen los requisitos, que no tenga ausencia completa y permanente de conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, replos del tallo cerebral, paro cardíaco. Tienen que hacer las pruebas, pero aunque hagan las pruebas hacia alguien, no la aplican. Pásale, por favor. ¿Quiénes van a decidir a través de la propia ley? Primero, él o la cónyuge. Bueno, ustedes dirían, la cónyuge, ¿y qué tal si tengo problemas con ella? Y la herencia se queda conmigo y no se dan los casos. Muchos. Yo por eso les pedí indulgencias a las herejías que iba a decir. Pero en una relación de familia, cuidado, porque este tipo no puede ser mi familia. Se atenta contra mi vida. A ver, el concubinario, la concubina. Bueno, si son varias concubinas, pues ¿no? Pues todos. Los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado, el adoptante. Fíjense, hasta ese llamado
¿Cómo le dicen al adoptante? Ahí lo dejamos porque esa palabra es muy fuerte, ¿no? Al hijastro. ¿De qué otra forma le decimos a esa persona? No, hay cosas más feas. El caso es que ellos pueden decidir sobre esa persona de quién se va a morir. ¿Saben por qué más en esta ley? La ley de la eutanasia. No es cuestión de falsos y redenciones piadosas, ni religiosas, ni filosóficas, ni educativas. Simplemente desconfiamos hasta de la persona que tenemos aquí, como esposa, como concubina, como hermano, como hijo. ¿Qué no se da cuando hay bienes? Solo los quería llevar a esta reflexión. Cada quien que decida cómo pueda hacerlo. Si quieren hacemos una ley, pero yo la veo muy, muy difícil que se haga esto. Por la atención, muchas gracias. Hasta luego. Perdón, muchas gracias, doctor. Hago la presentación ahora del doctor Mansur González Cianci Pérez. El doctor es doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con formación especializada en el Poder Judicial de la Federación y estudios de posgrado en Derecho Electoral. Ha sido catedrático por más de una década en diversas universidades en materia electoral y se ha desempeñado como secretario ejecutivo en el Instituto Morelense de Procesos Electorales, secretario técnico en el Congreso de Morelos, y ha impulsado el divorcio notarial en Morelos y el protocolo facultativo sobre derechos del niño en educación. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, en especial al doctor Eduardo Oliva Gómez, mi maestro de maestros del Derecho de Familias. Un placer escuchar a las panelistas de este turno del evento que nos honra estar aquí presentes, a las autoridades universitarias de esta universidad, al señor rector, al director de extensión, gracias por la invitación. Y bueno, ya sé que estamos cansados, ya es la hora de la comida, tenemos un poco de hambre, voy a ser súper rápido y turbo con esta conferencia, de la cual he dominado las infancias que construyen democracias. ¿Cuál es el juego de los niños, de las niñas, de los adolescentes en la cancha del derecho electoral? Bueno, no les voy a mentir, ustedes saben que hay una convención sobre derechos del niño en el cual establece que pues todos los niños, niñas, adolescentes tienen el derecho a ser escuchados, a formar un juicio, a que evolucionen en su madurez, en su persona, y que su voz sea reconocida y sea respetada. Entonces, la participación política no ciudadana, porque las niñas, los niños adolescentes no son ciudadanos aquí en México. Aquí en México la ciudadanía se cumple cuando las personas cumplen los 18 años a nivel constitucional, artículo 34 de nuestra Constitución. Entonces hablamos de una participación infantil más que nada, en donde tenemos diversas autoridades en materia electoral por parte del Estado mexicano, que es el INE, los OPLES. El INE es el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, los OPLES, que son los organismos públicos electorales, antes los órganos electorales estatales, y digo antes porque en el 2014 hubo una reforma político-electoral a nivel constitucional y local, donde se hace un sistema de cohesión electoral a nivel nacional. Es decir, se reformula lo que es el IFE, ahora INE, y se crean los órganos OPLES aquí en cada estado de la República Mexicana. Y estos OPLES tienen mucha vinculación con el INE, al grado pues que el INE, de entre sus facultades que ahora tiene, pueden atraer una elección si es que hay las condiciones constitucionales y legales para atraerla al INE y ellos lo puedan realizar, o viceversa. Entonces,
Estos órganos electorales, junto con los tribunales electorales a nivel federal y a nivel estatal, hacen pues del derecho a la niñez sea protegido. Ustedes saben que tenemos un interés superior de la niñez, en la cual en México, en Morelos, a nivel mundial, a nivel internacional, estamos obligados a velar, a promover y respetar como autoridades mexicanas en materia electoral. Y estos órganos crean espacios, crean programas que son muy bondadosos y de buena fe. Crean políticas pues que van a permitir ser escuchados esas voces, esas experiencias democráticas que tenemos los ciudadanos adultos mayores y que los niños, las niñas no lo pueden hacer dada la condición de su edad, que será un tema conclusivo de propuesta de esta ponencia a mi cargo. Entonces, ¿cómo hacemos que un niño entienda qué es un voto? ¿Cómo pueden votar? ¿Qué es un partido? ¿Qué es Morena? ¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PAN? ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es lo central? Son temas muy complejos, hasta para uno, ¿no?, de la docencia. Y los niños, pues tenemos que implementar materiales educativos, temas lúdicos como guías, dibujos, juegos, libros, muy sencillos que permitan a las niñas, a los niños entender cómo funciona nuestro sistema electoral. En México, el INE se encarga de eso junto con los soples. Ahí tenemos los logotipos ejemplificados de estas teorías electorales. Aquí en Morelos se llama INPEPAC, nuestro órgano electoral administrativo, que es el que se encarga de hacer las elecciones de gobernadora, de gobernadores, de diputados, de diputadas, de presidentas, presidentes municipales y próximamente en el año 2027 lo que es la reforma judicial, la elección de magistradas y magistrados a nivel local. Ya se hizo a nivel federal el año pasado y que este año se está materializando ya con un nuevo Poder Judicial de la Federación. Siguiente, por favor. El INE, por ejemplo, tiene una consulta infantil y juvenil que es como que el programa macro en donde se hace una elección a nivel infantil muy, muy interesante. El año pasado fueron más de 10 millones de niños los que participaron en esta consulta y donde se hacen boletas, se hace como un tipo de elección y lo novedoso de esta consulta fue que se incorporaron temas muy interesantes, boletas en sistema braille, boletas en lenguas indígenas y en idioma español obviamente, que permitían a la sociedad de las infancias con temas de vulnerabilidad pudieran participar en este tipo de ejercicios democráticos. Los resultados fueron muy importantes, alrededor de esos 10 millones de niños tenemos que más de 7 millones de adolescentes entre 16, 15, menos de 18 años participaron en ese ejercicio democrático, lo cual apunta a que la política tiene que dar un giro en México que no se ha dado, que es ver hacia los alumnos que están aquí presentes de esta universidad. No sé cuántos de aquí tengan 17 años, por ejemplo. Yo en lo personal inicié a los 17 años la universidad y bueno, mucho se ha dicho que la edad es un tema definitorio, no en la madurez de una persona, lo cual ya no. Creo yo que ahorita lo que voy a compartir es una propuesta a discutir. Y bueno, también el INE junto con el Congreso de la Unión hacen un parlamento infantil donde juegan a ser diputados, donde juegan a hacer elecciones, además de los programas culturales que generan, ¿no? El INPEPAC a nivel local hace lo propio también, pero de forma más concursal, hacen concursos de ensayos, hacen concursos de ponle color a la democracia y en lo particular me tocó ser ahí medio metiche de este programa que fue ser consejero o consejera electoral por un día, en donde los niños y las niñas de primaria fueron consejeras o consejeros por un día, secretarios ejecutivos por un día, y obviamente pues con el coacheo de los propios actores políticos electorales. Fue algo muy novedoso, muy bonito, que está en las redes, está en las páginas de internet del INE, del INPEPAC, donde pueden consultar ese tipo de información. Y bueno, los ensayos también a nivel ya de preparatoria, de nivel medio superior, donde permiten escuchar ya de forma más de fondo, de forma más técnica, lo que opinan las juventudes mexicanas. Siguiente, por favor.
el Tribunal Electoral y los tribunales federales electorales, que es la Sala Superior y la Sala Regional, pues también abonan mucho en la defensa de los derechos de las niñez. Hay jurisprudencias muy marcadas recientemente, el año pasado. No sé si ustedes vieron que en ciertos promocionales de candidatos aparecían niños o niñas. Y esas imágenes pues no tienen el consentimiento de los padres. Los partidos políticos, pues en la estrategia política, agarraban a un niño y ahí está, ¿no? Eso era una infracción a la norma electoral, porque el interés superior de la niñez tiene que ser protegido contra ese tipo de abusos, aunque sean quizás, ¿cuál es el peligro? Pues es mi imagen, son mis datos personales, es mi identidad que no puede estar divulgada sin el consentimiento de los padres y sobre todo del niño. Entonces hay jurisprudencias que las podemos consultar en el JUS electoral, que está a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde establece ese tipo de criterios, los cuales han abonado mucho al estudio de lo que es el interés superior de la niñez en la materia electoral, en la propaganda político-electoral. Siguiente, por favor. Perdón por el texto, pero bueno, son muy amplias las jurisprudencias, pero bueno, el título ahí se alcanza a ver, si lo quieren consultar más a detalle. Gracias. Y bueno, es importante todo lo que hacen los órganos electorales en esta materia electoral, y hay convenios que se hacen con los órganos electorales, hay que maximizarlos, hay que potencializarlos, hay que socializarlos, hay que generar también módulos entre las escuelas públicas y privadas con los órganos electorales y la sociedad civil organizada para que los derechos de las niñas sepan cuáles, que hay una convención, que hay una ley general de derechos de las niñas aquí en México. Esa voz que tienen las niñas, los niños y los adolescentes es muy importante hoy en día, porque es el futuro. Esta ponencia, esta conferencia es: la familia es pilar de todo tipo de sociedad. Los niños son pilar de la familia, junto con los papás. Entonces, creo que es importante armonizar estos protocolos que hay por parte del INE, por parte de las autoridades judiciales, también en materia electoral, de darle un impulso más a este voz que tienen los niños, porque se hacen los ejercicios de forma simbólica, como un ejercicio lúdico, pero ahí se queda en el tintero. Las políticas públicas tienen que atraer esos ejercicios, esas voces de los niños, para que en verdad se hagan en políticas públicas ejecutivas, ¿no? Que se materialicen en la vida real. Entonces, yo lo comparo hoy en día, por ejemplo, el tema de las mujeres. Tenemos una presidenta que es mujer, una primera presidenta aquí en México, una primera gobernadora aquí en Morelos, lo cual ha permitido que las políticas públicas en mujeres estén al máximo. Y lo vemos en las redes sociales. Hoy en día la política es esa. ¿Qué pasaría entonces si permitimos que los niños accedan a votar, que accedan a ser funcionarios públicos electos? Hay una discriminación constitucional marcada en el artículo 34. Los ciudadanos son aquellos que cumplan 18 años de edad. Es decir, las personas menores de 18 años de edad no son ciudadanos. Por tanto, no generan democracia, pero sí generan cultura democrática. Entonces, no puede haber una restricción tan rígida a nivel constitucional para que a las niñas y los niños no se respete su madurez. ¿Cuántos tienen 16 años y son muy maduros en las familias? El sobrino o el primo, o que son niños muy superdotados a nivel emocional y de inteligencia. La edad es una referencia estructural, social, no un dato natural. Entonces, el Estado, al prohibir que estas personas menores de 18 años no accedan al ejercicio democrático ya real, pues puede tener riesgos o puede tener pros, pero yo creo que más pros que riesgos. Hoy en día sabemos que una persona menor de edad de 15 años puede trabajar. Una familia ya de menores de edad pueden hacer familia, ¿no? De 15 y 16 años. Para eso hay madurez, para trabajar, para hacer hijos, o para que estén vinculados a proceso, en materia penal. ¿Y por qué en las elecciones no? ¿Por qué no permitir de forma gradual
un criterio de ciudadanía gradual aquí en México. Y que bueno, en otros países a nivel internacional, en Bolivia, Ecuador, Brasil, Irán, establecen como edad mínima para poder votar o ampliar esa edad a los 15 años, 16 años. En Europa, igual en Austria, en Suiza, tienen los 16 años de forma obligatoria. Pero creo que en nuestra cultura, que es lo más importante que hay que tener en cuenta, es que sea optativo también esa forma de votar. Aquí en México, pues el que va a votar o no va a votar, ¿qué le pasa? No le pasa nada. Es obligación, pero no le pasa nada si no va a votar. Entonces, si me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor. Esta imagen representa un ícono de romper un paradigma que hay en la sociedad. ¿Podemos ver sentado en una silla presidencial a un niño? ¿Es incorrecto eso? Parece una película, ¿no? Pero ¿por qué no puede ser un niño presidente de la República? ¿Por qué no ser diputado? ¿Por qué no puede hacer campaña un niño? En México hacer campañas hoy en día pues es algo muy bonito, muy práctico, pero también muy inseguro, ¿no? Lo sabemos, la inseguridad en las elecciones es una constante en México. Pero en el ideal del derecho que tiene que permitir, como dice aquí la ponente, la edad que se fijó a la Constitución fue en el año 69. Hoy en día, pues esa edad ya no es lo mismo que antes, pues vaya. Quizás ampliar la edad a 16 años para poder votar y acceder a cargos públicos puede permitir que el futuro de México sea mejor cada día. Siguiente, por favor. Entonces, quizás eso es un tema, ya les di un tema de tesis aquí a los alumnos de la universidad, que con mucho gusto los puedo asesorar, para que desarrollen esta tesis. Es una idea muy importante que puede ser en México de gran valía, porque ¿me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Bueno, ahí está la propuesta de reforma al artículo 34. Habla de 18 años y que tengan modo de sobrevivir. Eso es la ciudadanía en México. Pero también la madurez que tengamos. Porque luego tenemos representantes políticos que pues, no tienen la madurez política o personal para representar un cargo público. Es una propuesta lúdica, ejemplificativa, de que se puede hacer, simplemente hay que tener voluntad en la cultura democrática. Y con esto cierro. Como decía Nelson Mandela, pues nosotros como sociedad vamos a saber cómo nos medimos en la forma de cómo tratamos a los niños. Y creo que el darles el mayor peso, la mayor escucha de sus cosas, de sus opiniones, en todo tipo de instancia administrativa o jurisdiccional y en materia electoral, va a dar un plus a la democracia en nuestro país. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Permiso. Muchas gracias, doctor Mansur. Pues vamos a hacerles entrega nada más de un pequeño presente a todos los participantes el día de hoy. Y pues, aquí está. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias al maestro Samuel. Y pues agradecemos la participación de este panel en el cual la disertación de cada uno de los puntos que tocaron fue importantísima. Y asimismo pues cerramos también el día de hoy nuestra jornada de participantes para vernos el día de mañana a las 9 en punto en esta cuarta jornada internacional de Derecho Procesal de Familias y primer Congreso Internacional de Derecho de Familias. Agradecemos a todos, cada uno su asistencia y nos veremos el día de mañana. Muchas gracias y felicidades a todos los participantes.